digamos que la velocidad es la mejor respuesta, pero a veces tiene un costo adicional el hecho de usar sustancias como estas de naturaleza de síntesis química. Hay un montón de tipos bioestimulantes vegetales. Hay de origen microbiano, hay de origen fúngico, hay incluso de origen animal, para que os hagáis una idea. Debemos ser cuidadosos con el hecho de cuáles bioestimulantes usar con la parte nutricional, con la parte de productos de síntesis. Sabemos que las bacterias y los hongos no digieren igual las proteínas animales que las proteínas vegetales, que las proteínas fúngicas. Claro, como son proteínas, al descomponerse liberan compuestos nitrogenados en el suelo, que a la planta también le pueden resultar beneficiosos. Hola, hola queridos bioproductores, bienvenidos a este nuevo episodio de Agrobiota Podcast, donde hablamos de agricultura regenerativa, de distintos tipos de agricultura. Hablamos de saberes ancestrales, de microbiología, por supuesto, y también de algunas cosas que vamos aprendiendo por el camino. Mi nombre es Paula Rojas, soy microbióloga industrial, trabajo en la parte agrícola desde hace bastante tiempo y lo que quiero hacer en este momento es compartir a un amigo que tenemos en común, que vamos a aprender muchísimo acerca de plantas y que vamos a ver cómo las plantas también generan estimulantes para el sector agrícola. Así que le doy la bienvenida a Joseco. Hola Joseco, bienvenido a este episodio. ¿Cómo estás? Pues muy agradecido de estar aquí, Paula, así que encantado. Gracias, Joseco. Bueno, entrando ahora sí que sí, así de buenas a primeras en la temática que nos compete, fíjate. Nosotros te encontramos en redes porque tú eres biólogo y estás compartiendo un mundo de contenido que a nosotros nos gusta mucho porque hablas acerca de las plantas, de esas características y condiciones. Pero para quienes no te conocen, Joseco, cuéntanos en dónde estás, cómo te llamas, a qué te dedica y qué hace un muchacho como tú en un espacio como este. Bueno, pues encantado. Yo soy José Manuel Correa Sabater, que es como me encontraréis en la literatura científica, en la poca que tengo, pero bueno, se irá ampliando. Soy biólogo, desde segundo de carrera estoy especializándome en biología vegetal y pues ahora me dedico a buscar una tesis doctoral, tarea que no siempre es fácil, pero bueno, yo creo que se conseguirá. ¿Y qué hago aquí? Pues me ha invitado vuestra queridísima Paula para contaros cositas nuevas de la biotecnología vegetal que pueden ser muy útiles en la agricultura ecológica. Gracias, Joseco. Pues fíjate, hay muchas cosas que queremos comentar con todos ustedes, queridos bioproductores, porque resulta que uno de los elementos más importantes desde nuestra perspectiva, y creo que muchos nos darán la razón, Joseco, es el hecho del impacto que tienen y el poder que tienen las plantas y todas estas sustancias que provienen de las plantas. Y en este caso estaríamos hablando de los bioestimulantes, que a fin de cuentas no es otra cosa más que son esos productos que pueden mejorar los procesos fisiológicos de las plantas para tomar los nutrientes o que permiten optimizar una condición particular de las plantas, pero que no necesariamente afectan, digamos que el tema de la nutrición de la planta en sí, sino que son esas sustancias que estimulan, ¿verdad? Si tú tuvieras una idea complementaria con relación a esto, Joseco, ¿qué nos dirías? A mí me gusta explicar los bioestimulantes como que estamos acostumbrados a tomar las moléculas de interés de las plantas y usarlas para nuestro beneficio, para nuestra salud humana. Pues como llevamos haciendo desde que aparecimos con un montón de medicamentos, de antibióticos, nutrientes, vitaminas incluso, ¿no? Pero es que resulta que esas mismas moléculas u otras, pero también contenidas en las plantas, pueden ser como un medicamento o un suplemento para otras plantas. Y ahora mismo, pues, es lo que estamos intentando implementar un poco en agronomía. Y desde ese punto de vista, ¿cómo has visto esa interacción de utilizar esas condiciones para el uso agrícola o seco? ¿Cómo lo Pues, de las primeras cositas que hicimos, como experimento como tal, que de hecho lo llevamos a un congreso que organizamos nosotros aquí en Murcia, vimos que usando bioestimulantes de origen vegetal sobre semillas de solanáceas, de pimiento y tomate principalmente, vimos que toleraban mejor, ciertos estreses ambientales. Simplemente tomando, pues, extractos de plantas, en este caso fue de zanahoria, y aplicándoselos a estas semillas, pues, se vio eso, ¿no? Como un incremento
de la tolerancia de estas plántulas recién nacidas hacia estas condiciones de estrés. Lo cual, pues ante condiciones de cambio climático y tal, es una cosa muy, muy interesante. Sí, creo que es una cosa que tenemos que ir trabajando nosotros como productores agrícolas, porque es cierto que todas estas condiciones se dan siempre en la naturaleza. Digamos que la adaptación es constante y que hay cambios que permanecen y que de alguna manera son repetitivos y cíclicos, pero el tema es que los estamos acelerando. Entonces, el uso de todas estas sustancias, estos estimulantes que podemos obtener por medio de las plantas, es una herramienta súper importante para poder tener alternativas adicionales que no dependan solamente de los conocidos, ¿no? De las condiciones de las moléculas químicas. Incluso ahora se está trabajando bastante, bueno, ahora no, desde hace mucho tiempo venimos trabajando en la parte microbiológica y algunas personas, digamos que lo ven por ladito como aquellas cosas de alelopatía y demás. ¿Tiene algo de relación con esto, Joseco? Una de las cosas que se está intentando también mirar ahora, porque es un campo muy interesante, es ver cómo estos bioestimulantes afectan a lo que se llama la rizosfera, ¿no? El rizobioma, que es ese conjunto de microorganismos, pues bacterias, hongos, virus incluso, ¿no? Que habitan en las raíces de las plantas. Y claro, pues como están en esta parte tan crucial de la planta, condicionan muchas partes de su vida. Creemos que sí que para estos bioestimulantes pueden servir incluso como nutrientes para estas bacterias, hongos y demás, que uno puede pensar, pues si yo le echo el bioestimulante y el microorganismo lo degrada, pierde su efectividad. No diré por qué. Al nutrir también a esos microorganismos, pues nos quitamos dos problemas de encima. El primero, que sabemos que son biodegradables, a diferencia de muchos fertilizantes de síntesis química tradicional. Y segundo, pues que nos pueden enriquecer efectivamente a esa microbiota, ¿no? Tan necesaria para la planta. Sí, tienes razón, fíjate, hay muchos aspectos que a veces pasamos por alto y pensamos que, digamos que la velocidad es la mejor respuesta, pero a veces tiene un costo adicional el hecho de usar sustancias como estas de naturaleza, de síntesis química, porque no diríamos que no funcionen, por supuesto, funcionan y por eso están, digamos que siendo utilizadas en la agricultura, pero el tema es que tienen costos adicionales y eso, por ejemplo, podría ser el potencial redox que va a quedar en el suelo o esa condición de respuesta que tiene la planta frente a una determinada característica y cómo se comporta después de eso, además de la ausencia o digamos que disminución de la microbiología que acompaña, como bien mencionabas, José. Pero una de las cosas particulares, Joseco, es bioestimulantes, digamos que cuando decimos esta palabra, la palabra es enorme, ¿verdad? Porque tiene muchos efectos que podemos evaluar. ¿Cuáles consideras tú que son esos efectos principales que nosotros como productores podemos ver en campo? Claro, bioestimulantes, como bien dice Paula, hay un montón de tipos. Todos los que yo he hablado ahora son bioestimulantes vegetales. Hay de origen microbiano, hay de origen fúngico, hay incluso de origen animal. Para que os hagáis una idea, se estaba viendo para el exoesqueleto de los crustáceos, la quitina y los derivados de quitina que tienen, usarlos también como bioestimulante porque se ha visto que tienen efectos al interaccionar con esa microbiota. Como tal, los bioestimulantes, de entre todo el abanico de posibilidades que nos ofrecen, pues como tú muy bien has comentado al inicio, no son un nutriente como por ejemplo puede ser abonar con fosfatos o con nitratos, sino que más bien afectan en cómo la planta se relaciona con los nutrientes. Regulan, pues, la capacidad de la planta para tolerar nutrientes, la capacidad de la planta para gestionar esos nutrientes y también para gestionar a condiciones adversas. Además, el propio bioestimulante, como os he dicho, se puede biodegradar. Y al biodegradarse, pues aumenta el pool, ¿no? Que se dice en inglés, el banco de nutrientes ya propio de ese suelo. O sea que tiene muchos beneficios. Y no es que haya un bioestimulante para cada cosa, sino que el mismo te puede servir para dar este amplio espectro. Sí, creo que esa es una de las buenas noticias que tienen estas condiciones, pero también se convierte en un reto, ¿no? Porque al tener distintas capacidades y distintas condiciones que podemos utilizar, debemos ser cuidadosos con el hecho de cuáles bioestimulantes usar con la parte nutricional, con la parte de productos de síntesis, porque igual podemos inhibir o
generar una respuesta que de repente no es la que estamos buscando. Así que conocer cuáles son esas condiciones, el para qué, ¿no? ¿Para qué voy a utilizarlo? Realmente tiene una relevancia en este aspecto. Y me gustaría, Joseco, que nos contaras, em, digamos que desde el punto de vista, ustedes están trabajando en el laboratorio en la producción de esos bioestimulantes a partir de plantas, ¿no? ¿Ustedes cómo están haciendo esa producción o cómo has visto esas evaluaciones que ustedes hacen en producción de estos estimulantes? Pues así, en resumidas cuentas, nosotros trabajamos con cultivos celulares in vitro. Es decir, no lo hacemos con la planta como tal, sino de un cultivo celular de esa planta. Si lo hiciéramos con la planta, con el cuerpo de la planta, sería un desgaste de nutrientes y de recursos enorme, porque habría que cultivar esa planta, recoger esa planta, procesar esa planta, y sería un proceso muy poco eficiente. ¿Cómo hemos solucionado el tema de la eficiencia? Usando bioreactores. Un bioreactor no es otra cosa que un cultivo celular gigante, que pueden llegar a ser incluso de 1000 litros. Nosotros ahora mismo lo estamos haciendo a pequeña escala, pero se prevé que en un futuro pues, se pueda hacer ese escalado a nivel industrial. Y muy sencillamente tomamos muestras biológicas de la planta, pues como os he dicho, zanahoria, que es lo primero que trabajamos. Una rodajita de zanahoria se introduce en un medio para sacar callo, que no es otra cosa que un tumor vegetal, pero no un tumor maligno, sino células desdiferenciadas, células que no tienen un papel de voy a ser raíz o voy a ser tronco, no, no, célula de zanahoria genérica. Eso luego lo pasamos a un medio líquido y ese medio líquido se llena con células de zanahoria en este caso, pero también podría ser de brócoli, de pimiento, de lo que fuera. Una vez tenemos esas células, pues tienen las características de la planta como tal, así que se comportan como la propia planta. Si la planta produce ciertas moléculas, esas células también lo van a hacer. Así que podemos modificar las condiciones de cultivo para favorecer la producción de ciertos compuestos sobre otros. Una vez tenemos esos compuestos, se hace lo que se llama, pues, un lisado, que es una rotura de células. Una ruptura, un rompimiento, sí. Claro, ya se puede aplicar el bioestimulante. Claro. Y en ese caso, cuando empezamos a tomar esas condiciones de producción, fíjate, lo que hacen los productores habitualmente en condiciones, digamos, que de agroecología o lo que hacemos habitualmente en condiciones campesinas, si lo queremos llamar de alguna manera, el tema, ¿cuál es? Usamos, la planta y, eh, digamos que sacamos esa estructura. Desde el punto de vista, de grandes volúmenes, pues, lo que tú dices, lo que mencionas tienes toda la razón. Y el hecho es que en la producción de ese bioestimulante, pues había que producir muchísimas plantas, tener una producción, un espacio donde se puede hacer y todo eso lo hacemos, digamos que en condiciones de campo porque lo tenemos disponible y lo trabajamos allí y así es como venimos trabajándolo. Pero aquí no solamente estamos trabajando con uno solo, sino con infinidad de sustancias que están allí dispuestas y que todas al unísono funcionando es de verdad bastante retador establecer cuál de todas ellas que está allí tiene un efecto específico, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes cuando hacen esta producción en laboratorio? No sé si hay alguna otra diferencia, Joseco. Sí que es verdad que podemos intentar hacer una caracterización, ¿no? Es decir, yo una vez tengo mi extracto de este cultivo, le puedo hacer un análisis de cromatografía o cualquier otro, para saber exactamente qué moléculas tengo y en qué cantidad. Y en base a eso, pues, puedo intentar hacer una predicción de cómo va a afectar a las plantas. Como bien dices, al llevarlo al campo es una cosa que tiene una magnitud de complejidad increíble. O sea, sí, yo en el laboratorio he visto que hace esto en mi plaquita, pero ahora esto en tierra, sumando las condiciones del medio, las condiciones del suelo, la microbiota del suelo, las alelopatías que pueden haber entre los cultivos, cómo se los insectos, sí, o sea, hay un montón de factores que pueden afectar a ello. Pero bueno, eso podemos hacer como una predicción y luego, pues, creo que la mejor forma de aprender esto es llevarlo al campo, vaya. Sí, efectivamente. Digamos que en laboratorio cuando trabajamos, para las personas que nos gusta la investigación, habitualmente hacemos todo
pequeño y luego vamos escalando volúmenes porque ya tenemos una idea de qué es lo que vamos estableciendo, aislándolo, identificándolo y luego sí vamos a evaluar esa comisión particular en campo, porque si evaluáramos todo de una vez a campo, la verdad es que hay muchas cosas, como bien nos cuenta Joseco, y es que son muchos aspectos hablando al mismo tiempo y no vamos a saber realmente qué es lo que pasa. Por eso, para los bioproductores que nos acompañan, Joseco, digamos que muchos de ellos producen sus propios bioinsumos. Y desde allí me gustaría conocer desde tu experiencia cómo los productores agrícolas pueden seleccionar un bioestimulante adecuado, bien sea, digamos, que de una u otra planta, para optimizar esa mejora en el desarrollo de cultivo. O sea, ¿qué deberían tener para poder establecerlo? Ahora mismo es un campo que está bastante en desarrollo, pero preveo que de aquí a unos años ya será como más Sí. conocido. Lo que sí que sabemos es que ciertos bioestimulantes provocan ciertos efectos en las plantas. Hay algunos que las hacen más resistentes, por ejemplo, al clima seco. Otros que las ayudan a tolerar la salinidad en el suelo, que es un problema que en la zona donde vivo yo, en Murcia, en el sureste del español, se está haciendo muy incipiente. Vaya. Hay otros que lo que hacen es aumentar el rendimiento del cultivo a nivel de producción. Entonces, claro, una vez esto avance y ya se conozca un poquito más, se tenga clasificado, ¿no? El agricultor podrá decir, bueno, pues en mi campo tengo esta condición, ¿no? Sé que tengo un problema de salinidad o que me gustaría intentar aumentar la productividad de cierto cultivo. Bueno, pues ahí sabe que seleccionar si el de aquel o el de más allá. Sí, creo que esos aspectos que mencionas son importantes porque muchas veces pasamos por alto el para qué, ¿no? O sea, a veces nos ponemos en una tarea titánica para poder hacer un montón de cosas, pero resulta que no tiene mucho sentido cuando vemos en el efecto real para la planta, resulta que hay mucho desgaste, pero poca eficiencia o no vemos el efecto que tiene ese trabajo realizado en el cultivo. Entonces, desde tu punto de vista, ¿crees que cuál sería ese papel fundamental para ver el efecto que podría tener un bioestimulante en un cultivo o seco? Habría que tener en cuenta muchos parámetros, no solamente el tipo de bioestimulante, sino el cultivo que lo va a recibir, porque eso también varía. En la naturaleza sabemos que no todas las plantas reaccionan igual a otras plantas, por eso tenemos problemas de alelopatías o, por el contrario, beneficios como la simbiosis, que hay especies de plantas que, por así decirlo, como que se llevan bien, se benefician mutuamente. Pues con el tema de los bioestimulantes igual. Ahora mismo, principalmente hemos trabajado en solanáceas, es decir, pimiento, patata, tomate, chiles, berenjenas también, sí, que es una familia de gran importancia económica, cultural y productiva a nivel agronómico. Y habría falta eso, primero ver cómo cada bioestimulante afecta a cada cultivo y una vez tengamos como un buen registro de ello, operar en base a eso. Se sabe que, por ejemplo, hay ciertos bioestimulantes, como específicos, por así decirlo, o muy beneficiosos para el arroz, que eso ya en la parte de Asia, China, tal, se ha visto que promueve, pues, el crecimiento de la planta del arroz. Aquí, pues eso, hemos visto que estos bioestimulantes hacen que las solanáceas, resistan mejor a condiciones del estrés. Pues eso, ¿no? Como que es una me gusta explicarlo un poquito como llave cerradura, de que cada cultivo es una cerradura y cada bioestimulante es una llave. Entonces, pues, según lo que se busque abrir, pues hace falta un bioestimulante u otro. Sí, pues fíjate, y la misma comparación, a la misma metáfora que estás utilizando, hacemos entonces ahora lo mismo con la microbiología, ¿no? Y esa microbiología está asociada a esa condición de la planta, pero también está asociada a las condiciones de suelo. Y aquí es donde empieza la fiesta, ¿no? Porque finalmente ver todas esas condiciones y todos esos ajustes y todos esos cambios son los que a nosotros como productores nos interesa establecer, digamos que aumentar, estimular o por el contrario, digamos que quitar esa reacción, ¿no? Porque a fin de cuentas un estimulante lo que hace es, digamos que
generar una respuesta, estimular, propiciar una respuesta positiva o negativa, depende de quien la mire, ¿no? Porque a fin de cuentas los efectos son distintos. Y bajo esas condiciones, Joseco, tú dirías que ¿cuáles son esos estimulantes que tú crees, de acuerdo a lo que has venido trabajando y estudiando, que serían, digamos, que más relevantes desde el punto de vista agrícola en lo que se ha venido estudiando en el laboratorio, por ejemplo? Pues, por ejemplo, hay un grupo que destaca especialmente porque se puede extraer de prácticamente cualquier otro grupo de seres vivos. Son los, hidrolizados de proteínas, es Proteínas. decir, pueden venir de proteínas bacterianas, fúngicas, animales o, en lo que nos compete en este caso, vegetales. Em, Son muy útiles, son de amplio espectro por la amplia variedad de fuentes de las que pueden proceder. Se ha visto que pueden afectar a rasgos en la producción agraria, también en la tolerancia del cultivo a condiciones de estrés abiótico, es decir, condiciones que no son pues ni plagas ni enfermedades, no más relacionado con las condiciones del ambiente. Y tiene una interacción muy curiosa con la microbiota, porque sabemos que las bacterias y los hongos no digieren igual las proteínas animales que las proteínas vegetales, que las proteínas fúngicas. Así que ahí también puede haber, pues, una combinación curiosa y claro, como son proteínas, al descomponerse liberan compuestos nitrogenados en el suelo, que a la planta también le pueden resultar beneficiosos. Es lo que he dicho anteriormente, ¿no? De que no es un fertilizante tradicional, en el sentido de yo llego, pongo el nutriente y me voy, sino que puede afectar tanto a la cantidad de nutrientes en el suelo, como generar la suya propia y además influir cómo la planta percibe esos nutrientes. Sí, y por eso definitivamente son bioestimulantes, ¿no? Porque fíjate que en la parte de bioinsumos, que es la que venimos trabajando todo el tiempo, que es cómo producir los bioinsumos con calidad, que tenga digamos que podamos ver cuál es el impacto, el efecto, la frecuencia que deberíamos hacer, digamos que ese es el último paso que hacemos cuando nosotros producimos bioinsumos. Pero además de eso, ¿cuál es la naturaleza de lo que queremos hacer? ¿Para qué la vamos a utilizar? Y cómo utilizarla adecuadamente. Pero aquí, digamos que a veces pasamos por alto uno de los factores más importantes, José, no sé si tú creas que es el mismo, y es el hecho de las materias primas, es decir, la procedencia de esas sustancias y cómo poder establecerlas. Por ejemplo, a la hora de hablar de plantas, muchas veces se mete dentro del saco de las plantas también las algas, cuando son otro tipo de organismos. Hay algunas algas que son plantas, pero no todas las algas son plantas. Algunas, como por ejemplo el cochayuyo, no tiene nada que ver con las plantas, porque es una alga parda y no tiene como esa relación filogenética. Sin embargo, por tener un estilo de vida fotosintético, sésil, ¿no? Que puede ser similar, la composición es la misma. Cuando tenemos un bioestimulante de origen animal o de origen fúngico, suelen tener una mayor proporción en proteínas. Sin embargo, cuando analizamos los de plantas, tienen, además de proteínas, como he mencionado anteriormente, pues muchos azúcares, ¿no? Muchos oligosacáridos, polisacáridos, tal, que es el que viene de la propia celulosa, ¿no? De las paredes de la planta. O compuestos bioactivos que además pueden tener un rol más en la agricultura, como por ejemplo los glucosinolatos, por poner un ejemplo. Los glucosinolatos son compuestos que proceden del grupo de las brasicáceas, brócoli, col, hoyo, sí, y que le dan ese olor desagradable cuando a veces cocemos o cocinamos las plantas, ¿no? Que tiene Sobre, sulfúrico. Ajá. porque son compuestos sulfurados. Estos compuestos se ha demostrado que tienen actividad antimicrobiana sobre ciertos grupos de bacterias. Entonces, claro, al aplicarlos, podemos influir en la composición de esa microbiota. Claro, este es un factor que a lo mejor al tomar bioestimulantes de origen animal no hay que tener tanto en cuenta porque sí que es verdad que los animales podemos producir antibióticos y tal, pero no somos tan dados a ello como las plantas. Tener en cuenta la fuente de la que viene, pues influye, obviamente.
Claro, y allí nace todo una cosa, ¿no? Porque era lo que mencionabas hace un segundo. Bueno, están los de distintos reinos, ¿no? Están las plantas, están los hongos, que además incluimos aquellos que son micelios, aquellas que son setas, las levaduras, y ya tenemos tres distintos. Los microorganismos, esos que también están confundidos, suelo yo burlarme de los actinomicetos porque pues no son ni bacterias ni hongos, sino como que están ahí en el medio y todavía sí, que se comportan de acuerdo al clima. Entonces, hay condiciones que son importantes tener en cuenta y cómo trabajarlos desde ese punto de vista. Pero hablando desde el punto de vista de plantas, Joseco, a mí me parece que es una razón súper importante porque es algo que nosotros tenemos al alcance, ¿no? Es algo que podemos cultivar, que podemos trabajar fácilmente y que de alguna manera cuando empezamos a trabajar y somos muy observadores y empezamos a darnos cuenta que de esas condiciones que puede generar la planta, estimular, pues puedo desarrollar. Ya cuando lo quiero súper específico, como es el caso, tuyo que haces aislamientos en laboratorio y que está todo súper controlado, pues digamos que se hace un zoom gigantesco y es evaluar, por ejemplo, el hecho de, bueno, estimula la parte de desarrollo de raíces, pero comparado contra qué yo puedo hacer esa condición, o sea, ¿cómo puedo comparar? Y esa es la pregunta, Joseco, ¿cómo ustedes cuando tienen algo tan específico? Como por ejemplo una sustancia, una auxina o una gibberelina, ¿verdad? ¿Cómo hacen para trabajarlo en campo y cómo evaluar digamos que ese efecto que realmente impacte a la planta? Pues al cultivo como tal. Muy buena pregunta, porque el grupo control siempre hay que tenerlo muy bien en cuenta, ¿no? Porque, claro, decimos: "Uy, esto es buenísimo", pero claro, ¿en relación a qué? Pues, como has explicado tú muy bien antes, Paula, empezamos en el laboratorio, pues, normalmente con placas, con semillas, porque una técnica que se está empleando ahora mucho con los bioestimulantes es el priming, el primado. Básicamente consiste en beber las semillas en esos bioestimulantes, ¿no? Dejar que lo integren, y la plántula que salga de esa semilla, pues ya va a tener como una palmadita en la espalda, ¿no? De venga, tú vas a tener más tolerancia al estrés o tal. Entonces, claro, eso en laboratorio, en las placas es muy fácil de ver. Podemos tener semillas a las que solamente les echamos agua y ya. Semillas a las que le damos un tratamiento tradicional de hormonas o similares, que esos también se han venido dando muchos años antes, y otra placa en la que tengamos los bioestimulantes. Una cosa chula que tienen los bioestimulantes es que aunque nosotros podamos caracterizar las moléculas o incluso podamos hacer por distintos procesos un aislamiento de esas moléculas, son una mezcla compleja. Claro, hemos dicho que es un arma de doble filo, porque yo sé cómo trabaja en el laboratorio, luego lo llevo al campo y tal, pero también una cosa muy positiva que tienen es que no se limitan a, como tengo una molécula, solo puedo hacer una cosa. No, es una mezcla muy compleja que provocan muchos efectos en las plantas. Así que bueno, se hace una primera evaluación en el laboratorio, ¿vale? Y luego con los datos que tenemos en el laboratorio, lo llevamos al campo. Se intenta, pues eso, todas las plantas tienen que tener la misma tierra para que la tierra no sea un factor influyente, ¿no? La misma composición del suelo, que estén en las mismas condiciones, ¿no? Por eso se suelen hacer primero en invernaderos, de humedad, de luz y similares, ¿no? Y una vez tenemos a todas las plantas como en las mismas condiciones ambientales, ahí aplicamos los bioestimulantes. Y se pueden ver, pues, como las plantas, es decir, se ve que las que tienen bioestimulantes, al aplicarles agua con un porcentaje ligeramente elevado de sal, no se ven afectadas, mientras que las que no llevan nada, las que van con agua solo, como cualquier planta normal, sí que sufren los efectos de ese estrés, ¿no? Y luego ya una vez tenemos los datos de ese invernadero, que sigue siendo pues una condición controlada, se puede llevar al campo. Parece un proceso muy arduo, parece tal, pero sí. Si queremos tener datos reales y fiables, hay que hacerlo de poquito a poco. De más simple a más complejo. Sí, siempre el comentario que nosotros hacemos para las personas con quienes trabajamos, con las personas con las que estamos compartiendo un poco de conocimiento que vamos compartiendo y el que adquirimos también, es el hecho y decir siempre es de menos a más.
nunca de más a menos, porque resulta que cuando le pones en demasía, la planta ya no tiene reversa, o sea, puedes eliminarla, ¿verdad? Y entonces, sí, Claro, para nosotros, ¿cómo analizamos esos datos? Que viene pues, de una mezcla tan compleja, ¿no? O sea, exacto, y esa precisamente era la pregunta, Joseco, porque claro, ahí hay un montón, hay infinidad de cosas. Si lo vemos con algo que ahorita muchos productores están utilizando de manera, digamos que un poco más generalizada, es el tema de sustancias únicas y públicas, ¿no? Provenientes bien sea de materias, todas esos elementos que tienen una alta concentración de materia orgánica, que tiene que ver con fósforos, dependerá de la materia orgánica que estés utilizando, pero perfectamente, si hablamos de materia orgánica, podemos hablar de un bioinsumo que podría ser el Pocacci, podría ser un compost, podría ser una lombrinaza, podría ser un, digamos que un biocharam, que a mí en ese aspecto me parece que es de otro tipo, y una lianavita, por ejemplo. Todos tienen materia orgánica y tienen distintas concentraciones de materia orgánica, pero ¿cómo hacemos nosotros como productores agrícolas o seco para poder ver desde el punto de vista biológico, tú que eres biólogo y amante de las plantas, ¿cómo hacemos nosotros para ver cuál es el que está generando un impacto y de esa manera poderlo evaluar, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos nosotros para ver esa respuesta en una planta? claro, esto es un experimento que por muy complejo que pueda parecer en inicio, el propio agricultor lo puede hacer en su finca, ¿no? Decir, bueno, voy a probar qué humus, ¿no? Echar a mis plantas. Pues lo que digo, tener a las plantas en la misma condición, que esto si es un huerto, a todas las plantas les va a llegar la misma cantidad de luz porque están en el mismo sitio. A todas les llega el mismo riego, o al menos les debería llegar el mismo riego, ¿no? Por si tienen sistema de goteo o algún tipo de riego controlado, tal. Y sería una cosa tan simple como esta fila de plantas, un Dile. esta otra fila, otro. Esta, el control, no le he hecho nada. Esta, tal. Cuanto menos se mezclen, ¿no? O cuanto más alejadas estén para evitar que lo que hemos dicho, ¿no? Al final el suelo es un ecosistema vivo y dinámico. Se puede armar ahí la de Dios. Eh, pero bueno, eso, manteniendo nuestras plantas en condiciones ambientales de nuestra propia finca, lo podemos ver. Sí, fíjate, eso es algo que nosotros, digamos que cuando trabajamos en el tema de evaluación de esos bioinsumos, a ver cuál es el que está generando un efecto, lo que decimos es siempre ve igual de menos a más. O sea, evalúa primero con y sí, para que tú veas si realmente hay una respuesta o no. Y después empieza a escalar con el hecho de dosis, ¿no? A esta le pongo, a esta fila le pongo el 100%, a esta le pongo el 90%, a esta le pongo, y así vas escogiendo y vas viendo cuál es esa condición. Y después tendrías que evaluar frecuencia. Pero muchos de los retos a lo que nos enfrentamos, Joseco, y no sé si tú también sigues viendo esto en laboratorio, porque cuando yo estuve en el tema de investigación en laboratorio, una de las cosas que siempre hacíamos era queríamos evaluar todo en un solo ensayo. Y eso genera diseños experimentales súper amigados y súper complejos que de verdad necesitamos un número inmarcesible de plantas que cómo hacemos, ¿no? Entonces, a veces la biotecnología con estos espacios pequeños, trabajar en proporciones mínimas y todo nos da una ventaja. Pero en condiciones de campo, para personas que tienen solo plantas, ya dijiste tú, bueno, se evalúa así con parcela y esto, pero si yo lo que quiero ver es algo súper específico, por ejemplo, de lo que ustedes hacen, Joseco, por ejemplo, tuvieran que llevar ese estimulante específico que están realizando en un fermentador, ¿no? En un bioreactor. Efectivamente. Entonces, ¿cómo evaluarían esa condición en campo? En campo abierto, no digo a nivel de laboratorio. Y el grado, No. lo que es el grosso del campo. Yo creo que primero lo mejor sería hacer una evaluación de las condiciones del terreno. Eh, en algunas fuentes se recomienda, lo cual tiene mucho sentido, evaluar el genoma de la planta, ¿vale? Porque no es lo mismo decir un tomate variedad corazón de buey que un tomate variedad cherry. La planta como tal es la misma.
pero no son la misma variedad y por tanto se van a comportar de forma diferente, ¿no? Así que tenemos que caracterizar nuestro cultivo, conocer a nuestro cultivo, ¿no? Eh, Nosotros, claro, tenemos los recursos necesarios para hacer una secuenciación genética de la planta, ¿no? Y saber, pues, hasta la última base de su ADN. Y luego también se hace el análisis del segundo genoma, que no es que la planta tenga 2 genomas, sino es el del suelo, ¿vale? Efectivamente. Análisis, pues, metagenómico, ¿no? Es decir, para ver todo lo que compone ese suelo. Una vez conocemos cómo es la planta y cómo es el suelo, es decir, cómo la planta tiene posibilidades de reaccionar a ese suelo y cómo los microbios que componen el suelo son capaces de reaccionar al propio bioestimulante, ya nos podemos hacer una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Ahí podemos planear. Después, evaluar, como ya he dicho, las condiciones ambientales. Eh, Qué cantidad de luz está expuesta en la época de duración de este cultivo, cuánto dura el propio cultivo, porque no es lo mismo un cultivo anual que un cultivo que es perenne, si estuviéramos hablando de frutales, por ejemplo, ¿no? Y luego, lo que a nosotros más nos interesa, que es qué estreses tiene ese cultivo. Puede ser que el cultivo no tenga ninguna fuente de estrés como tal. En caso de que se identifique el estrés o de que no se identifique, ¿qué busca el agricultor? ¿No? Si quisiéramos hacerlo como diseñado. Si es para nosotros propia experimentación, pues lo que he dicho, seleccionamos nuestras parcelas y tal. Pero claro, ¿qué le interesa al productor? ¿Quiere aumentar el crecimiento? ¿Quiere hacer a las plantas más fuertes a infecciones bacterianas o a plagas? ¿Qué busca? Entonces, teniendo en cuenta cómo es la planta, cómo es el suelo, cómo es el terreno y cómo es el agricultor, hay que saber cómo es todo, podemos hacer pues un diagnóstico personalizadísimo. Porque conocemos muchas cosas de ese entorno. Sí. Y desde allí, ¿cómo crees tú que estarían esos desafíos a los que se enfrentan, por ejemplo, un productor agrícola que quiere incluir dentro de su proyecto, dentro de su cultivo, bioestimulantes a partir de plantas? ¿Cómo, cómo poder establecer, digamos que esos desafíos a los que se enfrentaría cuando se hace ese manejo? O sea, ¿cuáles serían esos desafíos y cómo podría superarlos el productor o seco? La mayoría de estimulantes, como he dicho, se aplican directamente en el suelo. O sea que se le darían pues las pautas al agricultor de cómo hacerlo o incluso la propia empresa que comercializa o que comercialice en un futuro los bioestimulantes, puede ofrecer este servicio de aplicado, ¿no? Que esto también puede ser una opción. Una vez el productor ha recibido ese servicio, pues quizá tiene que seguir las pautas que le dé la empresa, por lo que hemos estado diciendo, de que si de repente, aparte del bioestimulante, le meto nitratos, o le meto un fungicida, o le meto cualquier otra cosa para hacer un control específico, estoy alterando las condiciones experimentales. Entonces, también puedo estar alterando el efecto de ese bioestimulante. Entonces, por difícil que suene, ¿no? De deja al cultivo quieto, pues sería un reto, ¿no? Sería un posible reto de decir, vale, lo tengo que tener todo muy bien, porque en cuanto me echen esto, tengo que intentar intervenir lo menos posible. Por suerte, y creo que esto le viene muy bien a los agricultores, pues, ecológicos o que buscan una producción más biológicamente sostenible, porque tienen una menor intervención sobre su ecosistema agrario. No intervienen tanto en su parcela. Harán las labores rutinarias, ¿no? De mantenimiento de las plantas, de regadío, tal, pero no es una técnica tan invasiva como podría ser quizá la tradicional. Claro, y fíjate, ahorita mientras nos estabas contando, bueno, desde el punto de vista de, digamos que de una producción un poco más, digamos que responsable y de acuerdo al tema agroecológico, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Eh, Fíjate que hay muchos productores que usamos el hecho de tener policultivos, ¿verdad? O sea, que ya no tenemos una planta repetida 1000 veces, sino que tenemos distintas plantas que están interactuando y demás. Pero en este caso, digamos que, ¿cómo ves tú esa interacción entre esas plantas en cuanto a estimulantes?
se refiere en bioestimulantes, Joseco? Porque claro, las plantas son distintas, están interactuando. Entonces, desde ese punto de vista, como biólogo, ¿cómo tú nos dices que sería ese comportamiento y qué deberíamos tener en cuenta? Claro, esto que has mencionado es una cosa muy interesante porque el policultivo o los agroecosistemas que son prácticamente autosostenibles tienen una serie de interacciones que no se encuentran en la agricultura de monocultivo, ¿no? De tener maíz repetido a la enésima potencia durante mis 100 hectáreas, ¿no? Eh, una de las, como he dicho anteriormente, una de las cosas interesantes que tienen los bioestimulantes es que no tienen una sola molécula, sino que tienen una mezcla muy compleja y eso afecta a la planta. Pues bien, eso mismo que hace el bioestimulante también sucede cuando tenemos comunidades agrarias, porque una planta aporta una cosa al suelo, luego llega otra que aporta otra cosa, se influyen mutuamente, más esos microorganismos que tenemos en el suelo procesan los distintos productos de las plantas y se los devuelven, ¿vale? Es decir, tenemos una red muy compleja y muy dinámica. Así que si ya para el monocultivo, para una especie, tendríamos que ser muy cuidadosos a la hora de ver ese bioestimulante, cómo afecta, en el caso de los policultivos harían falta, pues un análisis de las comunidades, ¿no? Una vez yo sé las fortalezas que tienen esas uniones, ¿no? Un enfoque interesante sería ver qué les falta por cubrir, ¿no? Es decir, si yo sé que yo tengo planta A y planta B, que cuando las pongo juntas, resisten mejor al calor, por ejemplo, pero veo que siguen teniendo ciertos problemas en cuanto a la tolerancia de estreses de tipo biótico, ¿no? De plagas, o que no terminan de procesar bien ciertos nutrientes en el suelo por cómo es mi suelo, ¿no? Aquí quizá tengo un suelo que yo qué sé, que hace que la absorción de nitrógeno sea algo más dificultosa para mis plantas. Pues yo, aplicando un bioestimulante que sepa que afecta a la gestión de los nutrientes, puedo como completar la pieza de esa comunidad. Claro, y ahí es donde viene realmente, digamos que toda la parte de conocimiento y el para qué, ¿no? O sea, ¿por qué yo aplicaría algo para que estimule un determinado mm, efecto? O sea, una determinada cosa que yo quiero estimular o em, generar un aumento en ese efecto que va a tener en la planta y en el cultivo agrícola en este caso. Y, Joseco, pero digamos que como productores, en ese aspecto, a veces confundimos muchas cosas, ¿no? Porque estábamos hablando, bacterias, hongos, levaduras, todas están no solamente en el suelo, sino también están en el ambiente. Y además están en todas las sustancias que estamos adicionando en nuestro equipo. Además de eso, el manejo agrícola, está el manejo de productos de síntesis y demás, si es que los utilizas, las condiciones y el efecto de las condiciones ambientales contribuyentes. Pero fíjate, a eso se le suma el hecho de lo que está usando el vecino. Sí, efectivamente. Y Por en ese caso, ¿qué hacemos? claro, la agricultura, pues eso, ¿no? Más ecológica, ¿no? O que busca por alternativas más de origen biológico que de origen sintético. Que eso, los nutrientes y tal de origen sintético no son una cosa mala como tal, no hay que demonizar ahora. Lo que pasa es que se ha abusado mucho y ahora pues están optando por alternativas que sean menos potencialmente peligrosas. Claro, y ahora, pues, como sí que a nivel de legalidad se está fomentando mucho la agricultura, ecológica, pues, lo que se podría llegar a hacer es un consenso entre los agricultores de: "Oye, tenemos este espacio en común, hemos visto que nuestros diferentes ecosistemas tienen esta interacción, podemos ponernos un poco de acuerdo, ¿no? Y ver cómo gestionamos nuestros terrenos". Que esto sé que suena a ya lo que le faltaba al pobre agricultor, ¿no? Tener que ponerse de acuerdo tal, pero en Holanda y en, Países Bajos y en estas zonas se lleva mucho. De hecho, incluso no hay, ¿cómo decirlo?, distinción entre mi parcela y tu parcela, sino que se hace una gestión, más comunitaria. Claro, Sí, sí. ¿qué permite esto? Pues tener, más manos en un terreno, poder hacer una explotación como más consensuada y además
poner intereses en común. Porque quizá yo solamente quiero producir una cosa, pero resulta que tú cultivas una planta o estás especializado en una planta que puede interaccionar con la mía, ¿no? Que se puede llevar bien con la mía y si las ponemos juntas puede hacer simbiosis, se pueden beneficiar, tal. Pues podemos ponernos de acuerdo en qué métodos vamos a utilizar pues para estimular, para regar, o en qué condiciones vamos a tener a las plantas y hacer pues eso, una gestión conjunta. Y así pues como que se elimina, ¿no? O se podría un poco solventar el problema de no solamente tengo que gestionar yo mi agroecosistema, sino como el agroecosistema del vecino me influye al mío. Claro. Fíjate, tú mencionas en Países Bajos y todas estas condiciones, y es algo que de este lado del charco, como decimos por acá, de este lado del planeta, también lo tenemos vivencial todo el tiempo, porque acá lo llamamos como el saber de campesino a campesino. Digamos que comunicarnos de qué estamos haciendo y trabajando, pero de repente lo que sí nos llevan ventaja, Joseco, de lo que nos estás contando, es el hecho de ponerse de acuerdo para trabajar en equipo, Sí. porque finalmente aquí todavía estamos, la mayoría de productores estamos en el tema de si producimos y contamos lo que estamos haciendo cada uno, pero todavía no logramos ponernos de acuerdo y de repente no analizamos esas condiciones. Fíjate el reto que se presenta cuando estamos trabajando, por ejemplo, en cultivos de maíz. Si sembramos todo el maíz al tiempo y tenemos distintas variedades y distintas características, es solo entrecruzamiento, imagínate para producir pureza, entre comillas, de la planta, de la variedad, y resulta que yo necesito un área libre de polen cruzado de por encima de 7 kilómetros y se las lleva el viento, entonces realmente es retador. Eso, para evitar, por ejemplo, en plantaciones experimentales de transgénicos, pues no está permitido, por ejemplo, aquí en Europa, en Estados Unidos sí, pero en Europa y en muchos países de Latinoamérica no está permitido su cultivo a nivel agronómico. A nivel de consumo, o sea, a nivel científico sí que se puede. Pero claro, si yo cultivo mi planta de maíz modificada, puede pasar eso, de que coja el polen, se vaya por ahí de fiesta y tal. Pues se hace en unos invernaderos con un sistema de ventilación cerrado para asegurarse de que no entra ni sale nada. Pero claro, esto es una cosa que llevarla a la práctica, para llevarla por agricultor, es una muerte. Así que yo creo que aquí, aunque es una cosa más difícil y que no depende del agricultor, habría quizá que hacer un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de actitud, porque estamos muy acostumbrados a, quiero maíz, variedad, esta con estas características y con este aspecto en concreto, ¿no? Y a mí, como me dijeron en la carrera, tenemos que acostumbrarnos a comer comida fea o a cambiar el concepto de comida bonita, porque todos hemos visto esos tomates que son de película, que son con un brillo rojo intenso, una superficie lisa, pero luego a lo mejor no sabe a nada, ¿no? Ese es el costo de la belleza, Eh, por decirlo menos. y un problema al que se enfrentan los agricultores y que es un problema real es que si no cultivan como ese tomate pasado por filtros de belleza, no se lo compran. O sea, es que se lo pueden llegar a rechazar la producción de decir: "No, es que esto el consumidor no lo va a querer". Así que creo que desde el consumidor hay que hacer también un poquito ese esfuerzo de cambiar, ¿no? Eh, nuestro paradigma, nuestra forma de pensar. Y como que nos quitaríamos muchos de esos problemas. Y luego, por último, hay un factor muy interesante que ayuda a poder gestionar todo esto, que es el tema de la, automatización y, la participación de la tecnología en la agricultura. Pues como os he dicho, el ejemplo este de estos cultivos que se están llevando ahora en estas zonas de Europa, el agricultor no interviene tanto, y si lo hace, lo puede hacer a través de sistemas automatizados o drones, incluso. Entonces, claro, a vista de dron se puede tener una visión mucho más amplia de tu terreno y si además de esos drones tú le sumas, sistemas biométricos que te pueden a ti decir cómo está el suelo en cuanto a condiciones de nutrientes, cómo de húmedo está el suelo, ¿no? O qué cantidad de radiación están recibiendo las plantas. Tú, teniendo todos esos datos, se puede automatizar para aplicar, pues eso, ¿no? ¿Qué bioestimulante? O voy ahora a inocular este microbio que sé que les va a hacer no sé qué. Entonces eso, parece que lo que estoy contando es ciencia ficción,
pero solo es ciencia, por suerte. No, y además ya lo vemos cada vez más cercano, fíjate. Hace un par de episodios hablábamos con Diego que está en México y se dedica precisamente a todo el tema de imágenes, no solamente satelitales, sino también con dron y también ver cómo se hace esa clasificación, esa identificación, esas características de enfermedades, las condiciones de suelo. O sea, sí, finalmente, no solamente desde el punto de vista para ser utilizado para el tema de investigación, sino porque también el reto que cada vez más tenemos como productores agrícolas precisamente es el de mano de obra, pero además de eso, la información que se tiene, la velocidad con la que se necesita. Entonces, digamos que, como solemos decir, no es lo uno ni lo otro, sino es lo uno y lo otro. Sí. ¿Verdad? O sea, es cómo utilizamos esas condiciones y por eso de lo que hablamos aquí, José, precisamente es de eso, ¿no? De todas las técnicas que están, de cómo utilizamos esas características y esas condiciones para ver de eso que está allí afuera, cómo lo pongo en mi mochila y cómo lo pongo como herramienta para que como productores agrícolas podamos utilizarlo. En principio, de la manera, digamos que más artesanal posible, mientras nos engomamos, porque una vez nos engomamos en una cosa de estas, es que ya no tenemos vuelta de hoja, porque habitualmente lo que hacemos todos es que nos vamos adentrando en un aspecto particular y queremos ir haciendo cada vez más zoom para entender las cosas. Y desde allí, José, me gustaría preguntarte, tú, como especialista en plantas y cuando te vemos en redes estás hablando, ves una planta y nos cuentas toda esa historia. Si tuvieras que elegir una planta, digamos que sorpresa, o una planta poco común que pudiera desarrollar un bioestimulante que fuera distinto o particular, ¿sí? Como nosotros somos productores de bioinsumos y además agricultores, ¿qué planta sería esa para ti? O sea, desde tu punto de vista como biólogo, ¿qué estaría como genial echarle el ojo a eso? Yo creo que, bueno, se me ocurren varias respuestas, la verdad. Eh, Se me hace que el grupo de las liliáceas, es decir, cebollas, ancos, porque también tienen muchos compuestos bioactivos de interés, y además son plantas que crean comunidades muy interesantes. Y luego, por otro lado, sé que se han usado mucho ya, pero creo que siguen teniendo sorpresas para darnos las fabáceas. Frijoles, lentejas, garbanzos, son plantas que su mera presencia en el suelo ya lo cambia todo. Porque Sí. al establecer simbiosis con los rizobios, que son un grupo de bacterias que fijan el nitrógeno de la atmósfera al suelo, pues ya tenemos un fertilizante que se da solo, ¿vale? Pero es que, aparte de eso, de lo que es tener la propia planta, si hiciéramos bioestimulantes con el proceso que os he mencionado anteriormente, las fabáceas producen un montón de compuestos bioactivos de mucho interés. Hay algunas que son medicinales, otras que incluso son tóxicas, o sea que podrían ser una especie de pesticida natural también, y son plantas, a mí me gusta definirlas como plantas muy sociales. Se llevan bien con todos. Sí, son muy dadas a la simbiosis. Yo mismo lo he visto en mi sitio que tengo yo para plantar cosas, de que da igual donde las pongas, se van a llevar bien con todo el mundo. Sí. Así que creo que esos 2 grupos son muy interesantes. Ahora, me gustaría también mucho ver, como una tercera opción, para hacer bioestimulantes, plantas que no sean de agricultura, que no sean de explotación agronómica. Plantas más silvestres, por así decirlo, ¿no? Porque nosotros estamos trabajando con plantas que ya han pasado por una domesticación. El tomate que tenemos no es el tomate digital. Así que hay muchas plantas que aún están asilvestradas, ¿no? Que no han sido domesticadas por el ser humano, que creo que también pueden tener mucho, mucho potencial. Sí, creo que ahí hay un tesoro escondido, solamente que hay mucho trabajo también por hacer, porque precisamente por no estar domesticadas es que hay un gran potencial, pero eso implica un trabajo también súper importante en ese aspecto. Y entonces, claro, nosotros como productores agrícolas, digamos que ver toda esa belleza y esa abundancia que existe en la naturaleza, porque es que aquí es donde damos cuenta de todas esas condiciones y características maravillosas que podemos sacar y que podemos de verdad darle un aspecto importante para alcanzar
digamos que sostenibilidad, ¿no, Joseco? Porque para nosotros, digamos que creo que es importante el hecho de siempre recalcar que como productores agrícolas debemos tener siempre esas 3 patas, ¿no? La ambiental, la social y la económica, para que esto sea sostenible en el tiempo y para que podamos realmente tener un buen trabajo y que hagamos las cosas de la manera más responsable posible. Dime. Como tú bien has dicho antes, al inicio, se buscan mucho respuestas rápidas. Sí, Y eso es contraproducente. Sin embargo, pues eso, como hemos dicho, ¿no? Con técnicas como la fertilización con bacterias o el uso de bioestimulantes, lo que estamos creando es ya en el propio suelo una comunidad viva que se puede mantener a lo largo del tiempo. Tener un suelo saludable es tener plantas saludables. Así que claro, además de los beneficios a corto plazo que me puede aportar en el sentido de ofrecerle a la planta tolerancia a estreses o aumentar su producción agraria, es que estamos creando un, un suelo, que es al fin y al cabo un recurso poco renovable, duradero, sano y que nos puede ser útil durante muchísimo tiempo. así es. Sí, creo que es uno de los grandes, diferenciales, ¿no? Porque además, está equilibrado y tiene la misma naturaleza, por llamarlo de alguna manera, tiene el mismo origen, la misma condición que lo otro con lo que queremos trabajar. Entonces, por eso me parece maravilloso, José. Y sí, me parece que esto nos va a dar mucha información para todos nosotros para seguir implementando aquellas cosas que queremos hacer. Joseco, mira, se nos pasó el tiempo, pero por amor de Dios, súper rápido. Y a mí, fíjate que estamos haciendo un ejercicio acá dentro del podcast, y es que a nuestros invitados el invitado anterior ha dejado una pregunta para el invitado que viene. Entonces, bueno, fíjate, a mí en el anterior episodio, Daniel nos dejó una pregunta particular y nos dice, ¿cuáles son tus 10 plantas y 10 animales nativos favoritos? Vale, nativos de aquí, de mi zona, que para contextualizar yo soy del sureste español, de nativos de la Vega Baja del Segura y ahora pues vivo en Murcia, no me he ido muy lejos. Mira, de plantas me gustan mucho porque pueden hacer muchas tareas. Una planta que es súper venenosa que se llama Nerium oleander, y dirás tú si es venenosa, ¿para qué la quieres, no? Pues aparte de sus decoración, sí, se ha visto que sus toxinas sirven como un pesticida natural. Y de hecho, se pueden hacer pesticidas naturales bastante baratos, de una producción muy fácil que se puede hacer en casa y que son muy efectivos. Además de que tiene un valor ornamental, ¿no? Me me gusta mucho también, lo que pasa es que son varias especies, son 3 especies diferentes de, de fabáceas, que son como autóctonas y hacen una muy buena cubierta del suelo. Hay una especie que me gusta mucho, que sé que a los agricultores no, porque es muy fastidiosa, pero es que a mí me encanta, que es, bueno, son las del género Cuscuta. Aquí tenemos Cuscuta reflexa, no sé si la conozcas. Creo que es una de las plantas más comunes por esa zona o sea, por ese lado del planeta donde estás tú. Es una planta que es común y encima parásita. Exacto. Es una planta parásita, o sea que para los agricultores entiendo que es horrible. Es una pesadilla, sí. Es una pesadilla, pero a mí, como científico, me gusta mucho por los mecanismos, que tiene, que al fin y al cabo son muy interesantes. Luego, otra planta que me gusta mucho y que está muy subestimada son las del género, Amaranthus, Ah, pues eso, Amaranthus viridis, que es una de las tradicionalmente llamadas malas hierbas, pero su presencia en el suelo es es beneficiosa. un buen bioindicador. Ajá. Efectivamente, es un bioindicador. Y lo mismo diría con las plantas del género, Crepis, que son unas asteráceas, son unas primas de las margaritas, entran dentro de lo que llamamos dientes de león. eh, y de nuevo, su presencia en el suelo pues es beneficiosa y además con ellas se pueden hacer abonos verdes. Y además acolchados, ¿no? Cuando están en su época pues de más auge, se pueden arrancar, si las consideramos mala hierba, y podemos cubrir la tierra con eso. Al degradarse,
como son plantas tan abundantes, van a dejar todos esos nutrientes en el suelo. Intenso. Mm. Ajá. Luego, otra planta que me gusta mucho también, ya no sé cuántas llevamos, pero bueno, vamos, Y Oti. 7. Vale, pues otra planta que me gusta mucho, Ceratonia siliqua, el algarrobo, que con ella se hace un sustitutivo al cacao. Y además de eso, es que es una planta que ofrece una muy buena sombra. Entonces, claro, si queremos tener, por ejemplo, lo que hemos dicho, unos agroecosistemas, ¿no? Nos sirven mucho para hacer como un dosel, para hacer como una especie de sombrilla. Aquí en esta zona el sol es muy intenso y puede incluso llegar a quemar los cultivos. Así que la implementación de esta planta, ¿no? Pues nos puede hacer eso, nos puede hacer una buena sombra y no. Que también, Mm. acá también tenemos el algarrobo y de hecho a las vacas les encanta, o sea, Y las vainas es que además son muy buenas. se vuelven locas. Y acá en Perú, donde estamos ahora nosotros, resulta que usan la algarrobina y la usan como miel. Entonces, la usan para muchísimas, muchísimas, muchísimas bebidas, porque toman muchas infusiones, muchos emolientes, muchas bebidas de plantas que uno no se imaginaba, o por lo menos nosotros en casa ni nos habríamos imaginado que comíamos esas cosas como, como alimento general, ¿no? Pero es maravilloso ver el uso de esas plantas. Eh, Otra planta también muy chula de aquí, de las pocas suculentas que tenemos, que sé que en Latinoamérica son mucho más comunes, pero aquí en España no tenemos muchas especies autóctonas. Sedum sediforme, es pues una de ellas, ¿no? Pero del género Sedum tenemos algunas. Eh, Simplemente por eso, ¿no? Que es crasulácea, tiene un mecanismo diferente. Y también para el suelo, puede ser muy interesante tenerla porque, claro, es una planta acostumbrada a resistir estreses. Entonces, si tenemos una época de estrés intenso en el que sabemos que muchas plantas no van a poder mantenerse, ¿no? Aunque las queramos tener como plantas adyacentes, ¿no? Que no las estoy cultivando, pero su presencia me es positiva, pues está mejor que no haya nada, ¿no? Sí, es una opción buena. Para aquellos que hacen un riego más tradicional, sería muy interesante estudiar Adiantium, ¿vale? Una planta que aquí se le llama normal el adianto, que es un helecho, que tiene las hojas en forma como de corazón, y su presencia en cauces de agua, de regadío, significa que el agua está limpia, que el agua tiene una muy buena calidad. De nuevo, es otro bioindicador. Pues fíjate qué maravilloso ver todos esos aspectos importantes que le damos a las plantas y por eso creo que cada vez nos llama más la atención y mientras más vemos esas interacciones entre plantas, entre el ecosistema y además de eso, con la presencia de los distintos animales que deberían estar en un ecosistema. En el te- caso de los animales, es lo que hemos dicho, ¿no? Queremos crear un ambiente que sea dinámico, no que sea estático, en el que lo ideal es que el agricultor tenga que hacer ahí lo mínimo, porque ese trabajo de mantenimiento lo haría el propio ecosistema solo, lo harían las plantas entre ellas, pero claro, también necesitamos la presencia de animales. Aquí son muy abundantes y también pueden ser muy beneficiosas varias especies de mantis. ¿Por qué? Porque son animales que sirven de biocontrol, de control biológico. Al ser predadores de muchos insectos que pueden comportarse como plagas, pues los depredan y evitan su proliferación masiva. Lo mismo sucede con varias especies de mariquitas, que sobre todo se alimentan de pulgones, de áfidos, que son muy difíciles de de manejar, sí. de manejar. Otro animal que es que a mí particularmente me encanta, el problema es que son muy listos y claro, nos pueden fastidiar el cultivo bastante bien si quieren, son los córvidos, en concreto las urracas. Aquí tenemos una subespecie, la pica pica melanotos, son animales muy listos y como tienen una dieta muy variada, pues pueden desde alimentarse también de otros animales que puedan comportarse como una plaga en el cultivo, como incluso servir como dispersores de semillas. Lo cual, pues oye, si estamos cultivando alguna especie autóctona y estamos viendo por su conservación, que esto también es una cosa que hacen pues algunos agricultores o gente aficionada, pues es una buena vía de... Diseminación de semillas. Sí, eh, cómo no, los polinizadores son una cosa fundamental. Tenemos mucho en la cabeza
la Apis mellifera, la abeja europea de la miel genérica, que sí que es verdad, es una abeja que lleva mucho tiempo con los humanos, tal, pero lo que hemos dicho antes, es una abeja domesticada. Es como una vaca de las ovejas. Así que valoraría también las especies de abejas que son autóctonas de aquí. De Latinoamérica ya ni me meto porque son increíbles y tenéis una variedad que es increíble. Sí. Pero vería eso, ¿no? También darle importancia a las abejas autóctonas. Porque son igualmente dispersores de polen y hacen su función ecosistémica, y además en nuestros agroecosistemas encontrarían un hogar. Siguiendo en el mismo grupo, aquí hay varias especies muy chulas, no me sé los géneros, pero hay varias especies muy chulas de avispas parasitoides, Así. Acá trabajamos mucho. que básicamente son avispas que lo que hacen es tomar pues una posible plaga, como pueden ser larvas de mariposa o de polilla o escarabajos, tal, y los usan como incubadora. La avispa llega, le inyecta sus huevos y se va. Y entonces, ese animal, aunque siga vivo, se va a estar comiendo por dentro las larvas. Albas, sí. Todo suena completamente horrible, pero de nuevo, desde el punto del control biológico, es muy útil. Porque sin yo intervenir, sin yo tener que estar aplicando un pesticida, la avispa me hace el trabajo. Ella solita. Animales que también su presencia, de nuevo, son un indicativo de calidad, pues quizá las pequeñas aves que tenemos muy sobrevistas, ¿no? Tipo, aquí hay una especie que se llama pajarita de las nieves, que es un pájaro muy chulo, blanco y negro con una cola muy larga. O sin ir más lejos, los gorriones, ¿vale? En plan, ese tipo de especies que quizá las pasamos por alto, pues que estén en nuestros ecosistemas es una buena señal, ¿no? Y como último, siguiendo en las aves, aunque den un poco de miedo, pero pueden ser también muy, muy útiles, las rapaces. Son maravillosas. Sí, las rapaces de nuevo son en animales, he hablado sobre todo de control biológico, pero porque, claro, si pienso en agricultura, no es lo primero que se me viene. Las rapaces son un muy buen control biológico en caso, por ejemplo, de plaga de topos o de conejos, tal, que claro, el problema que tienen estos animales, pues pobrecitos de ellos que están viviendo y ya está, ¿no? Pero como se han destruido sus cadenas tróficas, no tienen control. Entonces se distribuyen sin control. Y es que esa distribución sin control puede ser peligrosa para ellos mismos. Estar en contacto con poblaciones sanas, si tienen enfermedades, se las van a transmitir. A nivel de conservación, pues eso puede ser peligroso. ¿Qué pasa si tenemos rapaces? Primero, que las rapaces nos van a hacer de nuevo ese control biológico. Van a cazar, pues, conejos o topos o ratas que puedan estar siendo problemáticas o que estén en exceso. Y además lo que hacen también es eliminar a los objetivos que son más fáciles. ¿Quiénes son más fáciles? Los enfermos. Y como son enfermedades específicas de esos animales, a la rapaz no tiene por qué afectarle. De nuevo, la presencia de estos animales quiere decir que tenemos un ecosistema saludable, porque son dentro de la pirámide alimentaria los que están en la cima. Eso quiere decir que para que ese animal esté en tu ecosistema, que está en la punta del todo, el resto de niveles tienen que estar, vamos, estupendos. Así que si tienes un gran depredador como esos en tu huerto o en tu zona, vamos, date por bendecido. Sí, creo que has hecho un resumen fantástico, Joseco, y te agradezco muchísimo porque, claro, son muchos de los aspectos que hemos venido hablando con muchas personas, cada uno desde su expertise. Hemos hablado de los polinizadores, hemos hablado de los corredores biológicos, hemos hablado precisamente de cómo incluir esos animales nuevamente en los ecosistemas para volver a mantener el equilibrio, qué cosas podemos hacer como agricultores para estimular nuevamente la presencia de los mismos, los hoteles de insectos, o sea, todas estas herramientas que podemos establecer, así que los invito a todos para que puedan darle una mirada a los otros episodios de el podcast y además de eso, para que compartan el contenido. Creo que has hecho un resumen gigantesco y en pocas palabras, entre una y otra cosa, hicimos toda la cadena trófica. Desde las hasta los depredadores. Tal. Otra cosa que no he comentado, pero que relacionado con esto es un punto a favor de los bioestimulantes,
es que no afectan negativamente a las poblaciones de insectos, de otras plantas nativas. Claro. Entonces, al haber una menor perturbación, hace que esos mecanismos de seguridad que ya están en el propio ecosistema funcionen bien. Lo que pasa cuando se introducen pesticidas o herbicidas es que ahí empiezo a alterar más las cadenas tróficas y eso hace que, bueno, pues si no está el productor, no va a estar el predador, ni va a estar entonces ese control, ese servicio ecosistémico que se llama, ¿no? Así que, bueno, una cosa positiva que tienen los bioestimulantes es eso, que no son perjudiciales para, por ejemplo, para todos estos insectos que hemos hablado que pueden ser beneficiosos. Genial. Pues mira, aquí hablamos de todo, sí, qué maravillosa charla que hemos tenido, Joseco, de verdad te agradezco infinitamente. Sé que el tiempo ha sido un reto porque tenemos 7 horas de diferencia. Gracias por tu tiempo, por dedicarnos este tiempo a todos, por regalarnos tan generosamente tus observaciones, tu conocimiento y tu pasión, porque si hay algo que es innegable es que te apasionan las plantas y eso de verdad es algo que nos parece maravilloso. Y basados en esto, me gustaría que por favor nos regalaras entonces ahora sí la pregunta para el siguiente invitado. ¿Qué pregunta le dejarías? Vale, no sé si se haya hecho ya, pero si pudiera domesticar un grupo de plantas o una especie de planta, Sí. ¿cuál elegiría y por qué? Genial. Pues creo que es una gran pregunta. Ahora sí que vamos a ver. Y bueno, para todos los que nos están viendo y para que eso, ¿qué plantas, qué respuesta dan ustedes? Ahora la pregunta que nos deja acá Joseco para nuestro próximo invitado. Y recordarles que la idea es que esta información la compartan. Recuerden aquí suscribirse, de poner aquí, de enviarle este contenido a la persona que consideren que le va a generar un valor, que le va a aportar valor y que a fin de cuentas queremos llegar a más personas para mejorar nuestros agroecosistemas, para que podamos estar de verdad trabajando por la mejora continua en nuestros proyectos agrícolas, para que seamos sostenibles, responsables y eficientes. Así que, Joseco, de verdad, muchísimas gracias. Si quieren comunicarse contigo, si te quieren seguir, ¿dónde que podemos encontrar, José? Pues en mis redes sociales, tanto TikTok como Instagram, estoy más pendiente de los mensajes de Instagram porque también son más accesibles. Pues el nombre que pone aquí, @recinox, que es el que uso en redes. Así que cualquier cosa, comentario, sugerencia, hay muchas veces que me dicen, ¿podrías hacer un vídeo de esto? Y digo, mira, pues interesante, ¿no? Bienvenidas son. Ay, gracias, Joseco. De verdad ha sido maravilloso, queridos míos. Fíjense, hay tanto conocimiento, tantas cosas, y esto es lo que nos maravilla de la naturaleza y, por supuesto, de la agricultura. Tenemos tanto que aprender, tenemos tantas personas que quieren compartir el conocimiento con todos y que están siendo generosas. Así que comportémonos de la misma forma con todos los demás. José, de verdad, un millón de gracias. Te agradezco mucho. Queridos míos, ahora sí que sí. Que la luz del sol ilumine sus caminos, que la fuerza de las estrellas los acompañe y que la naturaleza esté siempre en su vida. Nos vemos en el siguiente episodio. Suscríbanse y los leemos. Bye. Agrobiota Podcast. Un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles.